investigación de las masacres por las que se iban a atribuir a Ríos Montt. La Fiscalía durante 12 años no hizo nada, absolutamente nada, de manera que cuando fue nombrada Fiscal General del Estado Claudia Paz y Paz, en la Fiscalía de Derechos Humanos que llevaba el caso había un folder de no más de 20 páginas, es decir, no había nada, no había ninguna voluntad política de investigar por parte del Fiscal General del Estado, de manera que si no se investigaba, no es como aquí que el juez instructor puede investigar y si la Fiscalía no hace nada, se opone, pues es grave, pero no es tan grave como en Guatemala porque si la Fiscalía no investiga no hay acusación, porque el juez es un juez contralor, no es un juez instructor. Pero además, paralelamente, Ríos Montt había, como Pinochet se había protegido, había buscado la inmunidad para que, aunque se avanzara, él siempre estuviera protegido. Entonces había sido primero presidente del Congreso, también, imagínense, ¿no? Después de haber cometido todos esos crímenes, refugiarse en el legislativo como presidente del Congreso y luego haya sido diputado. Pero hay un momento en el que él ya pierde la inmunidad como diputado y además unos meses antes como había sido nombrada un año antes la fiscal Claudia Paz y Paz, había habido realmente muy importantes avances en la lucha contra la impunidad y parte de sus altos mandos, o sea, parte del alto mando militar suyo, había sido ya detenido y había empezado unos procesos contra ellos, de manera que él pensó, pues si yo pierdo la inmunidad que tengo como diputado y mis subordinados han sido detenidos y están siendo juzgados, lo más probable es que también vengan a por mí. Entonces él lo que decide es, no puedo irme del país porque la Audiencia Nacional Española, o sea, tengo orden de búsqueda y captura por la Audiencia Nacional Española, entonces si me voy a Nueva York, me voy a cualquier lugar, me va a detener la Interpol o la Europol, y si me quedo en Guatemala, pues me van a venir, me van a esposar y me van a llevar al tribunal. Entonces él decide presentarse a la Fiscalía voluntariamente y decir qué hay en mi contra. Pues muy bien, muchas gracias. Se le toma la primera declaración y se le detiene. Como se ha presentado voluntariamente, no se le manda a la cárcel como a Rodríguez Sánchez y al jefe de Estado Mayor, López Fuentes, y se le dictan medidas cautelares y entonces está en su casa. Estos son, bueno, vale, bueno, aquí solo quiero decir que a la derecha está la presidenta de AJR, doña Julia, y están los abogados de CalDH y de AJR, y a la izquierda está el fiscal Orlando López, que va a venir aquí a España a una actividad que también estamos organizando. Pasa a la siguiente. Ríos Montt, esta es en la fase de instrucción que lleva a cabo primero Carol Patricia y después Miguel Ángel Gálvez, y de Ríos Montt cuando toma la palabra, él dice que por supuesto él no tiene nada que ver con las masacres, pero el abogado que está a la derecha, que es Calderón, cuando toma la palabra dice: nadie duda en Guatemala que el ejército cometió masacres, lo que se duda es que sean atribuibles a Ríos Montt. Bueno, él era ministro de Defensa y jefe y presidente de la República, ¿no? Y además Calderón lanza otra perla y dice en el Plan Sofía, que es un plan militar del que podemos hablar luego si me da tiempo, el ejército relata, o sea, el ejército dice, va registrando que va matando gente, pero la cadena de mando nunca llega a Ríos Montt. Esa ha sido la única estrategia que ha seguido los abogados de Ríos Montt, pero es una estrategia realmente que no tiene ningún sentido, porque es que él, por ley, tenía el mando total del ejército, de manera que esa era una estrategia mala, ¿no? Pero es que era la única que podían seguir jurídicamente, y de todas formas lo que hicieron fue, como vamos a ver más adelante, hacer una estrategia extraprocesal para ir ahogando cada vez más las posibilidades de justicia en las instancias superiores que son nombradas por los políticos. Sí. El momento histórico empieza con este tribunal. El tribunal está constituido por 2 mujeres y un indígena, algo muy significativo. La mujer que está en medio es Jacqueline Barrios, a la izquierda Patricia Bustamante y Pablo Situmula a la derecha.
Y Yasmín Barrios ha sido una de las mujeres, de las jueces más importantes que ha tenido Guatemala. Yasmín fue vocal en el caso Gerardi, ustedes saben, el monseñor era el arzobispo de Guatemala, el coordinador del REMI, director y fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, y ella está bastante acostumbrada a las amenazas y a las intimidaciones por parte de los militares en concreto. Y la estrategia de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez, que también se estaba juzgando junto a Ríos Montt, ha sido la constante presión sobre la jueza, diciéndola que era una jueza comunista, que era una jueza que era parcial, que ya la sentencia ya estaba dictada, que por su trayectoria, etc. Intentar sacarla de quicio, lo que nunca consiguieron, pero vamos, que todos los que estábamos ahí estábamos histéricos, pero ella, como es muy profesional, supo hacerlo todo con mucha corrección. Pásame a la siguiente. Como les he dicho, la estrategia de la acusación, nuestra estrategia fue una estrategia que fue elaborada durante más de 10 años, porque en los 10 años en que la Fiscalía no hizo nada, KDH y AJR fueron juntando cantidad de testimonios y fueron encargando a peritos expertos en la materia para que pudiera, llegado a este momento, todo estuviera muy trabajado, ¿no? muy probado. Y como ha dicho antes Juan Pro, para llegar al concepto de genocidio tenemos que, jurídicamente, los actos de genocidio son la matanza de los miembros del grupo, las lesiones graves a los miembros del grupo, el sometimiento de los miembros del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción, hablando de la destrucción física, y el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Eso es lo que legalmente está tanto en España como en Guatemala, con algunos matices, pero prácticamente igual. Y en el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se ha incluido directamente la violación sexual de las mujeres miembros del grupo. KDH y AJR en la estrategia para probar el genocidio tuvieron mucho interés en que las atrocidades sufridas por las mujeres isiles estuvieran presentes. Y lo hicieron de dos maneras, trayendo sobrevivientes. Los testimonios de las mujeres realmente son espeluznantes. Parte de la forma de destrucción del tejido social, ya no solo de las mujeres, que aunque no estuviera violación sexual, se podría meter dentro de la parte de lesiones graves de los miembros del grupo, no tanto la tortura como la violación sexual se meten en ese apartado, por las lesiones que sufrieron las mujeres, por el aislamiento al que fueron sometidas posteriormente, y también por tener hijos, como en Bosnia y en Ruanda, hijos de los genocidas, ¿no? Y los testimonios de ellas fueron espeluznantes. Y luego también Paloma Soria, que es una compañera, otra abogada, ella hizo un peritaje sobre la violación sexual que sufrieron las mujeres y las niñas. También poca gente sabe que en Guatemala hubo no solo matanzas de los miembros del grupo, hubo campos de concentración que se llamaban aldeas modelo, porque los sobrevivientes, igual que pasó igual semejante a lo que hicieron los nazis, hubo una estrategia de matar a los que no eran ladinizables y luego a los que eran recuperables ladinizarlos, ¿no? Y ladinizarlos también para que pudieran seguir manteniendo el sistema económico, porque es que si matamos a todos los indígenas, ¿quién nos va a trabajar las plantaciones por $1 la tonelada, por $1 la tonelada? Es decir, no se puede matar al 80% de la población así, ¿no? Pero hubo también campos de concentración para la violación sexual de las mujeres. El ejército consideraba que los soldados tenían derecho al contacto sexual con mujeres y, por supuesto, en un ejército que no, de la dimensión criminal del ejército de Guatemala, no pagaba a las mujeres para que voluntariamente se tuvieran contacto sexual con los hombres, ¿no? Es un insulto pensar que eso pueda llegar a ser.
y hubo campos de concentración sexual donde las mujeres, como contaron las sobrevivientes, estuvieron confinadas y sometidas a esa tortura. Hubo 102 testigos, los abogados de los militares solo propusieron 8 testigos y algunos peritos, algunos que realmente... La defensa proponía testigos, pero los interrogaba como peritos, proponía peritos, se interrogaban como testigos. O sea, realmente era una estrategia para que cada vez que se protestaba, porque la pregunta estaba mal formulada, le estás preguntando como perito, pero realmente lo propones como testigo, entonces era continuamente estar interrumpiendo, dilatando el proceso y haciendo ver a los ojos de la gente que no es experta que realmente el tribunal no está admitiendo las preguntas de la defensa, ¿no? Y entonces después decir que el tribunal pues, es parcial porque no admite las preguntas y entonces ya la prensa lo saca y dice realmente Yasmín es una comunista, ¿no? Esa era prácticamente la estrategia. ¿Sí? Estas son algunas de las mujeres que tuvieron el valor de dar su testimonio como sobrevivientes de la violencia sexual y también hay que pensar, como decía Marta Casals, que ustedes la conocen perfectamente, que el problema con la anulación del juicio ahora es que todas estas mujeres que viven, no son solo sobrevivientes de genocidio, sino que viven una situación de extrema pobreza en un lugar remoto de Guatemala, donde hace falta más de 6 horas para llegar a sus aldeas desde la capital y que después de haber tenido el valor de declarar en contra del ejército de Guatemala, ahora están en una situación de gran indefensión. Esta es una de las fotos tomadas en el destacamento de Nevaj, que es una de las aldeas donde se cometieron las 13 masacres que se le atribuyen a Ríos Montt. Como ha dicho Miriam, durante el conflicto armado, de los 36 años se cometieron 636 masacres documentadas. Como ella también ha dicho, hubo muchas más. Y se han probado porque han aparecido documentos militares nuevos, porque se han exhumado un montón de fosas comunes gracias al testimonio de gente que nunca declaró en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Es decir, que